En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Entré a la Biblioteca Nacional con el peso de un secreto que me ahogaba. Mi nombre es Elena. Tengo 28 años. Y ese día, mi mundo se derrumbó cuando recibí una carta anónima que revelaba mi infidelidad emocional con una mujer. Pero lo peor no fue el descubrimiento, fue que mi esposo, al confrontarme, me obligó a elegir entre mi familia conservadora y esa locura pasajera, dejando mi vida en ruinas antes de que pudiera explicar que no era una elección, sino quién realmente era. Corrí hacia la biblioteca. El único refugio que conocía desde mi infancia. Allí, entre estanterías polvorientas y el aroma a papel viejo, estaba ella, Carmen, la bibliotecaria de 55 años que había sido mi confidente silenciosa durante meses. Con su cabello plateado recogido en un moño elegante y sus ojos azules que parecían leer el alma de las personas. Carmen siempre había tenido una forma de calmar el caos en mi mente. Ese día, al verme entrar con lágrimas en los ojos, me llevó a un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. ¿Qué ha pasado? ¿Elena? Preguntó con esa voz suave pero firme. Como si ya supiera la respuesta. Le conté todo, como mi matrimonio con Javier. Arreglado por presiones familiares. Se había convertido en una cárcel dorada. Javier era un hombre bueno. Un abogado exitoso de 30 años. Pero nuestro amor era más un acuerdo social que una pasión real. Venía de una familia católica estricta en Sevilla, donde las apariencias lo eran todo. Yo, hija única de padres tradicionales en Madrid, había aceptado el matrimonio para no decepcionarlos. Pero entonces apareció Carmen. La conocí 6 meses atrás, buscando libros sobre historia del arte para un curso nocturno que tomaba para escapar de la rutina. Carmen no era solo una bibliotecaria, era una erudita. Una mujer que había vivido el franquismo en su juventud. Había luchado por derechos civiles en la transición. Y ahora, en su madurez, emanaba una libertad que yo anhelaba. Nuestras conversaciones empezaron inocentes, recomendaciones de lecturas. Debates sobre feminismo en la literatura española. Pero pronto se volvieron personales. Compartí mis frustraciones matrimoniales. Y ella, con sutileza, me habló de su propia vida, una viuda que nunca había tenido hijos. Que había amado en secreto a una amiga en su juventud. Pero que la sociedad de entonces la había obligado a reprimirlo. Un día, después de cerrar la biblioteca, me invitó a un café. Fue allí donde todo cambió. Sus manos tocaron las mías accidentalmente. Y sentí un fuego que nunca había experimentado con Javier. No fue un beso. No aún. Pero fue el inicio de una conexión que me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Empecé a visitarla más, inventando excusas para quedarme hasta tarde. Carmen me escuchaba. Me desafiaba a cuestionar mis creencias. La vida no es sobre cumplir expectativas. Elena, me dijo una vez. Es sobre ser fiel a ti misma. Aunque duela. Pero el dolor llegó pronto. La carta anónima, enviada por una vecina chismosa que nos había visto juntas en un parque, detallaba nuestras reuniones sospechosas. Javier la leyó primero. Y su reacción fue explosiva. Esto es una aberración. Gritó. Invocando a Dios y a nuestra familia. Mis padres, al enterarse,
Me llamaron histéricos, mi madre llorando por el pecado. Mi padre amenazando con desheredarme si no corregía mi camino. Sentí el mundo cerrarse sobre mí. Como si las paredes de mi apartamento se estrecharan. En la biblioteca. Carmen me abrazó por primera vez. Un gesto cálido y protector que me hizo sollozar más fuerte. No estás sola, murmuró. Pero en mi mente. Las dudas rugían, ¿era esto amor verdadero? ¿O solo una rebelión contra mi vida asfixiante? ¿Valía la pena destruir todo por una mujer que era casi el doble de mi edad? ¿En una sociedad que aún juzgaba duramente las relaciones como la nuestra? Esa noche. Decidí quedarme con Carmen en su pequeño apartamento cerca de la Puerta del Sol. No hubo intimidad física, solo conversaciones hasta el amanecer. Me contó su historia completa, como en los años 70. Enamorada de una compañera de universidad. Había elegido el silencio por miedo al rechazo familiar. Su matrimonio con un hombre amable pero distante fue su escudo. Hasta que él murió hace 10 años. Liberándola para vivir auténticamente. Pagué un precio alto por mi cobardía. Admitió. No dejes que te pase lo mismo. Al día siguiente. Enfrenté a Javier. En nuestra casa. Con muebles que ahora parecían extraños. Le dije la verdad, que lo quería como amigo. Pero que mi corazón pertenecía a otra. Su rostro se contorsionó en ira y dolor. ¿Estás loca? ¿Una vieja lesbiana? ¿Qué dirá la gente? Golpeó la mesa. Y por un momento temí violencia. Pero solo se derrumbó en llanto. Acordamos separarnos en silencio. Pero sabía que el escándalo se extendería. Mis padres fueron peores. En su casa en las afueras. Mi madre me suplicó que buscara terapia. Que rezara para curarme. Mi padre. Con voz temblorosa. Dijo, si eliges esto. No eres más mi hija. Salí de allí con el corazón roto. Pero por primera vez. Con una chispa de libertad. Carmen me esperaba en la biblioteca. Cada decisión tiene un costo. Me dijo. Y tenía razón. En las semanas siguientes. Perdí amigos. Recibí miradas acusadoras en el trabajo. Y mi familia me dio la espalda. Pero en los brazos de Carmen. Encontré un amor que me hacía sentir viva. Sin embargo. El conflicto apenas comenzaba, pronto. Un secreto del pasado de Carmen amenazaría con destruirnos. Los días siguientes al confrontamiento con mi familia fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la liberación de admitir mi verdad me llenaba de una euforia desconocida, por otro. El vacío dejado por el rechazo familiar me consumía. Vivía temporalmente con Carmen en su apartamento. Un espacio modesto lleno de libros y recuerdos de una vida solitaria pero rica en experiencias. Cada mañana, al despertar junto a ella, me preguntaba si valía la pena el precio que estaba pagando. Carmen, con su sabiduría acumulada, intentaba guiarme. El amor no es fácil. Elena. Especialmente cuando va contra la corriente. Hablábamos durante horas sobre la sociedad española actual, como, a pesar de las leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005, las mentalidades conservadoras persistían en muchas familias. Especialmente en las de clase media como la mía. Ella había visto el cambio. Desde la dictadura hasta la democracia. Pero sabía que el progreso legal no siempre llegaba al corazón de las personas. En el trabajo.
como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en el centro de Madrid. Las cosas se complicaron. Rumores sobre mi nueva vida se extendieron rápidamente. Un compañero. Un tipo conservador llamado Miguel. Me confrontó en la sala de descanso. ¿Es verdad lo que dicen? Abandonaste a Javier por una mujer. Su tono era de incredulidad mezclada con desprecio. Negué al principio. Pero luego, inspirada por Carmen, admití sí. Y no me arrepiento. Perdí aliados en la oficina, proyectos que me correspondían fueron reasignados. Y sentí el aislamiento crecer. Pero el verdadero golpe vino de mi mejor amiga. Sofía. Habíamos sido inseparables desde la universidad. Compartiendo secretos y sueños. Cuando le conté sobre Carmen, esperé apoyo, en cambio. Recibí traición. Elena. Esto es un error. Javier te ama. ¿Y Carmen? Ella es mayor. ¿No te está manipulando? Sus palabras dolieron como un puñal. Peor aún. Descubrí que fue ella quien envió la carta anónima. Creyendo que así me salvaría de mí misma. La confrontación en un café fue brutal, lágrimas. Acusaciones. Y al final. Una amistad rota. Elegiste tu camino. Dijo antes de irse. Me sentí traicionada. Pero también desperté a la realidad de que no todos aceptarían mi elección. Carmen. Al enterarse. Me consoló. Pero noté una sombra en sus ojos. He pasado por esto antes. Confesó. Presioné para saber más. Y esa noche. Reveló un secreto que sacudió nuestra relación. En su juventud. Durante los años 80. Había tenido una amante secreta llamada Isabel. Una activista lesbiana. Su relación terminó trágicamente cuando la familia de Isabel las descubrió, llevando a Isabel a un intento de suicidio. Carmen. Aterrorizada. Se casó con su esposo para normalizarse, abandonando a Isabel en su momento de necesidad. Fui cobarde. Admitió con voz quebrada. Y pagué con años de culpa. Esa revelación me hizo cuestionar todo. ¿Era Carmen realmente libre? ¿O cargaba con un pasado que podría repetirse? Decidí investigar, contacté a viejos amigos de Carmen y encontré a Isabel. Ahora una mujer de 60 años viviendo en Barcelona. Por teléfono. Isabel confirmó la historia. Pero agregó, Carmen me traicionó. Pero el tiempo cura. No la juzgues con dureza, éramos víctimas de nuestra época. Regresé a Madrid con la mente en caos. Confronté a Carmen, ¿me abandonaría si las cosas se ponen feas? Ella juró que no. Pero la duda se instaló. Mientras tanto, Javier inició el divorcio, exigiendo la mitad de nuestros bienes y amenazando con hacer público el motivo. Mis padres, influenciados por él, me cortaron económicamente. Tuve que pedir un préstamo para sobrevivir. En medio de esto, un evento social amplificó el drama. La boda de mi prima en Sevilla reunió a la familia. Decidí asistir con Carmen, como un acto de defiance. Al llegar, las miradas fueron dagas. Mi tía, una devota católica, me apartó. Esto es un pecado contra Dios y la familia. Carmen, a mi lado,
Defendió nuestra relación con calma. Pero mi padre intervino, gritando: «Llévate a esa mujer de aquí». Salimos humilladas. Pero en el tren de regreso, Carmen me besó por primera vez en público. Un gesto de desafío y amor. Sin embargo, el costo fue alto. Perdí mi trabajo poco después, el jefe citó distracciones personales. Desempleada y aislada. Dependí de Carmen. Lo que creó tensión. ¿Soy una carga?, pregunté una noche. Ella negó. Pero noté su fatiga. El amor se volvía una batalla diaria contra el mundo exterior y nuestros demonios internos. Entonces llegó la oferta, un puesto en una agencia en Barcelona. Aceptar significaba mudarme, dejando a Carmen atrás temporalmente. La decisión me desgarró: elegir la independencia o el amor. Carmen me animó a ir. Pero sus ojos traicionaban el miedo al abandono. Partí con el corazón pesado, sabiendo que esta separación podría ser el principio del fin. Barcelona me recibió con su brisa mediterránea y una promesa de reinicio. Pero el eco de Madrid y Carmen me perseguía. Instalada en un pequeño apartamento en el barrio gótico, empecé mi nuevo trabajo como diseñadora senior. El equipo era joven y progresista, por primera vez. No sentí juicio al mencionar mi relación. Pero la distancia física amplificaba las grietas emocionales. Llamadas diarias con Carmen se volvían tensas, yo hablaba de mi excitante vida nueva. Ella de su rutina solitaria en la biblioteca. Un mes después, recibí una llamada de mi madre. «Tu padre está enfermo», dijo con voz temblorosa. Un infarto leve, pero suficiente para sacudir las bases familiares. Volé a Madrid, encontrando a mi padre en el hospital, frágil y arrepentido. «Hija, lo siento», murmuró. «No quiero perderte». Por un momento vislumbré reconciliación. Pero luego preguntó por esa mujer. Admití que Carmen era mi pareja. Y su rostro se endureció. «Elige, nosotros o ella». Salí devastada, rechazando el ultimátum. Carmen me esperó en su apartamento. Al contarle, estalló en ira por primera vez: «¿Por qué sigues buscando su aprobación? Te han herido tanto». Su reacción reveló su propia herida no sanada. Esa noche discutimos ferozmente sobre lealtades y sacrificios. «Tú abandonaste a Isabel», le espeté en el calor del momento. Carmen palideció y se fue dando un portazo. Pasé la noche sola, arrepintiéndome de mis palabras. Al día siguiente, Carmen regresó con una carta, una disculpa y una confesión. Admitió que el miedo al abandono la había hecho distante. «Te amo, Elena, pero mi pasado me hace dudar». Decidimos terapia de pareja. Una novedad en nuestra relación. La terapeuta, una mujer lesbiana en sus años 40. Nos ayudó a desentrañar nudos, mi necesidad de validación familiar. La culpa de Carmen por su juventud. Pero el destino intervino. Javier, en un acto de venganza, filtró detalles de nuestro divorcio a la prensa local. Un artículo sensacionalista titulado «Joven esposa abandona marido por bibliotecaria mayor» circuló en redes. Recibí mensajes de odio. Llamadas anónimas. En Barcelona, colegas me miraron diferente. En Madrid,
Carmen enfrentó acoso en la biblioteca. Un grupo conservador protestó afuera, exigiendo su despido por corromper a la juventud. Carmen colapsó bajo la presión. No puedo más, dijo una noche por vídeo. Decidí volver a Madrid, renunciando a mi trabajo. Al llegar, la encontré demacrada. Debemos luchar juntas, insistí. Planeamos una respuesta pública, una entrevista en un podcast progresista sobre amor LGTB en España. Hablar abiertamente fue catártico, pero atrajo más backlash. Mi familia, avergonzada, me desinvitó de eventos. Entonces, el giro inesperado, Isabel contactó a Carmen. Quería reunirse, cerrar el ciclo. En un café en Barcelona. Las tres nos encontramos. Isabel, ahora casada con una mujer, perdonó a Carmen completamente. El pasado nos moldeó, pero no nos define, dijo. Ese encuentro sanó a Carmen, pero me hizo cuestionar mi propio camino. ¿Estaba con ella por amor o por rebeldía? De regreso en Madrid, nuestra relación se fortaleció temporalmente. Vivíamos juntas, ignorando el mundo. Pero la sociedad no nos dejó en paz. Un vecino presentó una queja por conducta inmoral, y la policía nos interrogó. Aunque legalmente protegidas, el estrés acumulado creó fisuras. Discutimos sobre niños, yo quería una familia. Carmen, a su edad, dudaba. El clímax llegó en una cena familiar forzada. Mi padre, recuperado, invitó a reconciliación. Asistimos, pero la tensión explotó cuando mi tío insultó a Carmen. Defendí nuestra relación. Pero Carmen, harta, reveló su pasado con Isabel, defendiendo su derecho a amar. Mi familia se horrorizó, mi madre lloró. Mi padre nos echó. Esa noche, Carmen me dio un ultimátum, elige entre ellos y yo. O esto nos destruirá. Lloré, recordando cómo había empezado todo. Elegí a Carmen, pero el costo fue perder cualquier esperanza de reconciliación familiar. Nos mudamos a un pueblo costero, buscando paz. Pero el aislamiento trajo nuevos conflictos. Carmen se volvió posesiva. Yo resentida por los sacrificios. El pueblo de Sitges, con sus playas y comunidad LGTB amistosa, parecía el refugio perfecto. Nos instalamos en una casita cerca del mar, lejos del bullicio de Madrid. Al principio, fue idílico, paseos al atardecer, cenas románticas y una intimidad emocional que profundizaba nuestro lazo. Carmen retomó su pasión por la escritura. Trabajando en memoria sobre su vida, yo encontré freelance en diseño, equilibrando libertad y estabilidad. Pero las sombras del pasado persistían. Recibía cartas de mi madre, suplicando regreso. Tu padre se arrepiente. Escribía. Ignoraba la mayoría, pero una mencionaba su salud deteriorada. Llamé, y su voz débil me rompió. Ven sola, pidió. Viajé a Madrid, dejando a Carmen con promesas de retorno rápido. En el hospital, mi padre confesó remordimientos, fui criado en una época diferente.
Pero te amo. Lloramos. Y por un momento vislumbré puente. Pero al mencionar a Carmen, dijo, acepto tu elección. Pero no la traigas aquí. Regresé a Sitges dividida, ocultando detalles a Carmen por miedo a herirla. La desconfianza creció. Carmen notó mi distancia y acusó, ¿estás reconsiderando? Negué. Pero la semilla estaba plantada. Una noche revisé su teléfono, un acto de traición que odiaba, y encontré mensajes con Isabel. No románticos, pero íntimos. Compartiendo recuerdos. Confronté, ¿aún la amas? Carmen admitió nostalgia. Pero juró lealtad. Discutimos. Y en ira dije, tal vez debí quedarme con Javier. Carmen se fue a caminar, regresando horas después con ojos rojos. Decidimos espacio, yo volvería a Barcelona por un proyecto corto. Allí reconecté con Sofía, quien se disculpó por la carta. Fui ignorante, admitió. Su apoyo inesperado me hizo reflexionar sobre perdón. Pero al volver a Sitges, encontré a Carmen empacando. No puedo vivir con dudas constantes, dijo. Supliqué. Y accedió a quedarse. Pero la relación se volvió frágil. Un evento social en Sitges amplificó el drama, un festival LGTB donde fuimos invitadas a hablar. Compartimos nuestra historia, recibiendo aplausos. Pero también críticas online por la diferencia de edad. Explotación, decían algunos. Carmen se hundió en depresión, cuestionando si valía la pena. Entonces, el golpe final, mi padre murió repentinamente. Volé a Madrid para el funeral, donde mi familia me recibió con frialdad. En el testamento, me dejó una herencia con condición, renunciar a mi estilo de vida pecaminoso. Rechacé. Pero el dolor me consumió. Carmen vino al funeral, desafiando todo. Y su presencia causó escándalo. Mi prima me acusó de profanar el duelo. De regreso en Sitges, colapsé. Carmen me cuidó. Pero noté su agotamiento. He pagado suficiente por amor, murmuró una noche. Temí perderla. Decidí un gesto radical, proponer matrimonio. En la playa al amanecer. Arrodillada. Pregunté, ¿te casarías conmigo? Lágrimas en sus ojos. Aceptó. Planeamos una ceremonia simple, invitando solo amigos progresistas. Pero la familia intervino. Mi madre, en una llamada, suplicó no hacerlo, es un error eterno. Ignoré. Pero el día de la boda, apareció con Javier. Detén esto, imploró. El caos estalló, argumentos. Lágrimas. Carmen. Firme. Dijo, Elena. Elige ahora. Elegí la boda. Pero mi madre se fue desconsolada. El matrimonio trajo alegría inicial. Pero la realidad golpeó. Carmen enfermó, un diagnóstico de cáncer temprano. Posiblemente por estrés acumulado. Tratamientos en Barcelona nos unieron. Pero también revelaron vulnerabilidades. Si muero, ¿volverás con ellos? Preguntó.
Juré no. Pero la duda persistía. En terapia. Desentrañamos mi codependencia. Su miedo al abandono. Progresamos. Pero el costo era visible, Carmen envejecida prematuramente. Yo con ansiedad crónica. La sociedad, aunque más aceptante en Sitges, aún juzgaba sutilmente. Un año después, con Carmen en remisión, enfrentamos una última prueba. Sofía reveló que Javier había empezado una nueva vida. Casado y con un hijo en camino. Me dolió. No por celos, sino por lo que pude haber tenido. Compartí con Carmen. Y por primera vez, lloramos juntas por las vidas alternativas. Con Carmen recuperada, nuestra vida en Sitges se estabilizó en una rutina de amor maduro y resiliente. Publicamos un libro juntas, sus memorias entrelazadas con mi historia. Un testimonio de lucha LGTB en España. El libro recibió atención. Entrevistas en medios progresistas. Y hasta un premio literario menor. Pero el éxito trajo exposición, debates en TV sobre relaciones no convencionales. Donde fuimos criticadas por conservadores. Mi madre, influenciada por el libro, contactó. Lo leí. Dijo. No entiendo. Pero quiero intentarlo. Nos reunimos en Madrid. Un encuentro tenso pero esperanzador. Hablamos de mi padre. De pérdidas. No aceptó plenamente. Pero prometió no juzgar. Fue un paso pequeño, pero significativo. Sin embargo, el equilibrio se rompió cuando Isabel reapareció, ofreciendo ayuda con el libro. Carmen la rechazó inicialmente, pero acepté una reunión para promoción. En Barcelona, Isabel confesó sentimientos residuales por Carmen. Nunca la olvidé. Rechacé cualquier insinuación. Pero el incidente sembró duda. Al contarle a Carmen, explotó: estás repitiendo mi error. Acusaciones volaron, admití curiosidad. Pero juré lealtad. La crisis culminó en una separación temporal. Carmen volvió a Madrid. Yo quedé en Sitges. Semanas de reflexión: ¿era nuestro amor sostenible? ¿O un ciclo de dolor? Llamadas nocturnas revelaron verdades: ambos habíamos sacrificado mucho. Pero el amor persistía. Regresó con una propuesta: mudarnos a Madrid. Cerca de mi familia. Para sanar. Acepté. Y el traslado fue transformador. En un apartamento nuevo. Reconstruimos. Mi madre visitó. Conociendo a Carmen formalmente. No fue perfecto, tensión latente. Pero un comienzo. Años pasaron, nuestro amor evolucionó. Menos apasionado pero más profundo. Ayudamos a jóvenes LGTB a través de charlas. Pagando adelante. Pero las cicatrices permanecieron, amistades perdidas. Carreras alteradas. Salud afectada. Mirando atrás. El viaje fue de destrucción a renacimiento. Perdí una familia tradicional. Pero gané autenticidad. Carmen pagó con su salud. Pero encontró redención. La sociedad cambió lentamente. Pero nosotros cambiamos más. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales? ¿O debimos ceder para evitar tanto sufrimiento?